Capítulo 3. Lazos familiares. Pudo escuchar unos ligeros movimientos, el sonido de los papeles en movimiento para acomodarlos y organizar el contenido que pueden ofrecer. Sus sentidos no le engañan cuando sentía una mirada familiar en su nuca. Aquella mirada nunca podría olvidarla desde que era un niño. Veo que estás muy entretenido con esa computadora. ¿Qué tanto estabas revisando, hermano?, dijo Alice, apoyando su mano derecha sobre la mesa. Solo estaba revisando algunos informes de exploración, no hay mucho que analizar. Pero no puedo negar que quería venir a visitarte en tu laboratorio, respondió Marcus. Los ojos de Alice se entrecerraron un poco, a la par que formaba una mueca en sus labios, un gesto que podía extenderse fácilmente hasta sus mejillas. No era difícil notar que no solo no podía creerle esta vez, sino que se sentía indignada por un intento improvisado de distraerla. Vamos, te conozco. Encontraste algo importante en los registros. Puedes decirlo, a fin de cuentas eres un teniente y debí informarte sobre los hallazgos, contestó su hermana Alice. Esas servoarmaduras, ¿crees que sean de la Hermandad del Acero? Sería peligroso que pudieran enviar pequeñas patrullas. Una fracción así nunca mandaría destacamentos tan lejos, respondió el teniente, con una creciente preocupación que podía demoler cualquier orgullo. Aún no podemos decirlo con certeza. En el peor de los casos, sí, podría ser ellos, pero también está la posibilidad de que sean saqueadores que robaron los trajes y los dejaron a su suerte, mencionaba Alice, con una pequeña esperanza de creerse sus palabras. ¿Saqueadores?, cuestionó Marcus. Es una posibilidad, mínima, pero es mejor descartar todas las opciones, concluyó Alice. Su hermano estaba caminando por el laboratorio. Era enorme por su servoarmadura, pero era capaz de trasladarse con cuidado para no chocar con ninguna de las mesas. Múltiples recuerdos cruzaban su mente. La mera mención de la Hermandad del Acero llegando hasta Chicago sería el fin de los restos del enclave. No había otra opción. Ahora el problema sería si trasladarse a otro punto, o prepararse para futuras confrontaciones. Será mejor que lo tomemos en cuenta. Si encontramos a más de ellos, tendremos que pensar cómo defendernos. Somos lo que aún queda del enclave, mencionó Marcus. Su hermana estaba tomando algo de la mesa, era un instrumento que se utiliza para los primeros auxilios, un estimulante. Con sus dedos recorrió la frialdad de su superficie con una mirada nostálgica. Aún tenía una carga para aplicar, pero se podía ver el deterioro por la acumulación de mugre en su estructura. Una pequeña sonrisa se había formado en su rostro, eclipsando por un momento el estrés que significaban estos reportes. ¿Aún recuerdas cuando íbamos al yermo, y aún tenías ese traje de explorador?, dijo Alice, dirigiendo la mirada hacia su hermano, manteniendo el contacto visual. Sí, incluso pensé que moriría la primera vez que vi a un mutescorpio. Siempre habíamos estado viviendo en los barracones, escuchando las historias que relataban aquellos que se les ocurría viajar entre las ruinas, arriesgarse contra esas abominaciones, respondió Marcus. Una sonrisa en su rostro era evidente, una sonrisa suave que se asomaba al recordar muchas anécdotas que vivieron cuando eran del mismo equipo, especialmente cuando iban en pequeños escuadrones de 5 soldados cuando se metían por las minas del área. Él apretaba suavemente su puño derecho, desencadenando una serie de pequeños sonidos agitados en su armadura a consecuencia del apretón. No necesitaba darse la vuelta para entender una reacción de su hermana, tal comentario le habría hecho reír por dentro, una risa que trataría de ser contenida por el profesionalismo que está acostumbrada a mostrar en su laboratorio. En su lugar, se acercó más a él. Me acuerdo muy bien. ¿Sabes bien el motivo por el que me incluí en este laboratorio?, respondió mientras sostenía firmemente uno de los estimulantes, aquellos artefactos de atención que ayudaban a la recuperación, con una mirada decidida dirigida al hombro de su hermano menor. Fue principalmente para salvar las vidas que fuera capaz por los avances, o la producción de estas cosas, agregó, logrando establecer un contacto visual por un tiempo prolongado, analizando la mente del ser tras un tiempo de no haberlo visto, pero segura de que constantemente le avisaban sobre sus labores en el laboratorio del enclave. Lo tengo en cuenta. Después de todo estamos algo limitados en recursos y necesitamos mantenerlos vivos a todos. Nunca has fallado en eso, respondió el teniente con una carga de orgullo en las palabras que brotaban de sus labios, pero debo admitir que no me molestaría tener un par de manos extras en mi equipo, tomando en cuenta las amenazas que se acercan a lo que queda de nosotros, agregó.
lo tendré en cuenta. Ahora mismo necesitamos a todos los que estén disponibles para defendernos, incluso a la población civil de ser necesario, respondió Alice mientras salía junto con su hermano del laboratorio, recorriendo ahora el pasillo para subir por las escaleras. El aire fresco siempre fue bienvenido luego de las largas jornadas. Las voces que devuelven la vitalidad al lugar eran suficientes para generar un pequeño escalofrío en el cuerpo de la científica, la cual había dejado su bata y equipo de protección en el laboratorio, solo cubierta por una camisa que le podía cubrir los brazos por completo a excepción de las manos. Se sentía extraña al momento de regresar a la superficie, como si viviera confinada por un tiempo en su espacio de trabajo. Podía verlos, enormes soldados por sus servoarmaduras diseñadas para el enfrentamiento contra los mutantes del yermo, diseños que habían sido fabricados tomando en cuenta los planos que había obtenido hace mucho tiempo, en una época en donde tenían que limitarse a permanecer en lo que era la planta petrolífera, antes de siquiera expandirse a toda clase de fortificaciones esparcidas a lo largo del antiguo poderoso país americano. ¿Te sientes extraña o algo? Rara vez sales de tu laboratorio, dijo Marcus en un tono burlón, adelantándose en el paso mientras giraba su cabeza hacia la izquierda por encima de su hombro. Por supuesto que me voy a sentir extraña. Si algo me llega a ocurrir en alguna expedición va a ser tu culpa, respondió mientras comenzaba a seguirlo, escuchando las pisadas retumbantes de las botas de su hermano, tan grandes que una patada podrían destrozar cualquier animal pequeño. Por primera vez era consciente de la variedad de artículos que los civiles se dedicaban a vender, sintiendo una punzada por la idea de mantenerlos en la superficie, aun cuando el brazo militar frecuenta en el refugio, alistando sus municiones, almacenando provisiones y gestionando los costos que se llevan a cabo para el gran asentamiento. Tardaría en acostumbrarse a esto, pero al menos le serviría para olvidar un poco la carga de las misiones. Ambos seguían caminando, viendo cómo la gente se guardaba en sus casas, en cómo los guardias mantenían la formación en los muros, preparándose en caso de que los grotescos supermutantes regresaran. Aquel pequeño grupo que había visto Marcus en el taller de reparaciones, estaban saliendo sin sus características armaduras, exclamando y juntándose antes de dirigirse a un bar. Por un momento se sentía ajeno a su entorno, sensación que también lo compartía Alice. Subieron por la rampa, viendo cómo los rayos del sol se apoderaban de las destrozadas y desoladas. Alice posaba sus manos sobre un barandal, con la pintura desgastada y exponiendo un marrón que solo reflejaría su estado de oxidación. El suspiro que lanzó venía con fuerza, en la dirección contraria del viento que le pegaba al rostro. Todavía no me acostumbro a ver estas cosas. Siempre intento hacerme una idea de cómo eran las cosas antes de esto, dijo Alice, manteniendo la mirada fija en la calle. Marcus no apoyaba sus manos, pero se mantenía cerca, tratando de cruzar los brazos. Sus cejas intentaban fruncirse, pero el pensamiento sobre el deterioro del mundo era suficiente para que tratara de imaginarse un paisaje como el que menciona Alice. La idea de un mundo sin mutantes parecía demasiado buena para ser verdad, para la desgracia de todos. En realidad no me lo he puesto a pensar. Siempre he estado ocupado con las misiones, pero, ¿realmente crees que algún día podamos reparar algo de lo que existía antes de la especie?, respondió el teniente Marcus, manteniendo su atención en la mujer. Quiero pensar que sí. En algún punto, cuando finalmente alguna facción tome el control, o acabar con las guerras actuales. Quiero mantenerlo en mi imaginación porque nunca lo pensé como algo posible, pero me ayuda a imaginar algo como eso, contestó la científica, bajando un poco la mirada hacia una sección oscura de la calle por la sombra de los muros.